Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Portal. En esta oportunidad, Carlos Reyes conversará con el gran poeta Mauricio Redolés, quien ha tenido la amabilidad de venir acá en esta noche fría. Los dejo con ellos. Después al final hay algunas preguntas. Arriba voy a preparar el libro después. Lo vamos a pasar chancho, todos relajados, apaguen los teléfonos. Comenzamos. Eso. Muchas gracias. Un aplauso para Mauricio, que está hoy día con nosotros. La verdad es que siempre quisimos invitarlo, pero ahora está la excusa perfecta con el libro, ¿no?, de reciente publicación. El estilo de mis matemáticas, antología, ¿no es cierto?, del trabajo poético de Mauricio Pergolesi. Sí, porque Mauricio Rebolledo, Mauricio Pergolesi, Mauricio Robles, Bertolt Redolé, Mauricio Ramírez, Mauricio Rebels, Mauricio Ravioles y otros más, ¿no? Muchos más. A mí el que más me gusta, siempre que lo veo le digo, señor Pergolesi, Mauricio Pergolesi. Me gusta ese. Mauricio Pergolesi. Oye, yo traje aquí varias revistas porque yo conozco a Mauricio. La primera imagen que tengo de él es la siguiente. Nosotros trabajábamos haciendo este pasquín porque era un pasquín infecto, pero que salía a kioscos. Muchos no lo conocieron porque ustedes eran muy jóvenes. Que se llamaba El Carrete, era una revista de música de rock. Bien panquiderma, ¿no es cierto?, pegoteada, con ese diseño pegoteado que se hacía en la antigüedad sin computadores. Y nosotros teníamos la oficina, mira, aquí creo que sale, en Avenida Santa Beatriz, 40 Providencia. Nosotros estábamos no ubicados al final del edificio, sino que arriba, en el, ¿cómo se llama?, un ático. Y la primera imagen que tengo yo es de, porque todos los que iban a vernos o ser entrevistados por nosotros a la revista tenían que subir una escalera peligrosísima, abrir esta puerta del ático y salir. Y lo que veo es una cabeza de un hombre delgado, de lentes oscuros, bigote, que se acerca. Que yo tenía una entrevista con él porque mi jefe me dijo, oye, va a venir un muchacho, se llama Mauricio Redolés, es excelente, hay que hacerle una nota, me pasó música, la escuché. Y ahí conocí a Redolés y esto es, fíjate que es del año 89, 88. A ver, esto es la primera entrevista. Sí. Esto es... Se publicó en las semanas del 27 de julio al 2 de agosto de 1989. Yo tenía 22 años en aquel momento y la revista la dirigía nuestro gran amigo Francisco Conejera. Y miren, y aquí está una fotografía que se hizo de Mauricio, ¿no?, posando ahí con... ¿Qué tenía ahí, Mauricio? ¿Qué es esto? Es un sombrero, un gorro con una malla en la cara. Sí, es una foto que me tomaron en lo que era el centro de danza Espiral original, que estaba en Concepción, en la ciudad de Concepción. Y había una niña chica de unos 10, 11 años que andaba con ese gorro y con esos guantes, me los prestó y me tomé la foto. ¿Viste la memoria de Mauricio, no? La foto la tomó Chico Fierro, no sé si pusieron el aquí no está el Chico Fierro, no aparece. Chico Fierro, sí. Iluminador y fotógrafo. Mira, dice aquí, la hora de las presentaciones y encasillamientos, no sé decir si Mauricio Redolés, 36 años, es un poeta o un rockero, ¿no? Mira, te voy a hacer algunas de las mismas preguntas que te hice ahí. A ver qué pasa. Responde exactamente igual con esa memoria que tiene Mauricio. Hagámoslo. Mauricio, ¿cómo enfrentaste el choque de tener que vivir en Inglaterra? ¿Cómo te afectó eso? Esa fue la primera pregunta. A ver, voy a responder con lo primero que me viene a la cabeza, y es que echaba mucho de menos exactamente el igual. churrasco palta. Eso era lo que me echaba de menos. Había puro fish and chips, y como al año vine a descubrir los doner kebabs que se estaban recién instalando en Birmingham, y yo creo que eso fue lo que más eché de menos, el churrasco palta, el chacarero. No tanto la cazuela, ni los productos granados, ni salecera, sino que el churrasco palta. Pero estos ingleses no tenían paltas. Sí, pero no se le ocurría hacer ese tipo de sándwich. Bueno, los ingleses no tienen cocina, así que imagínate. Pero sí, gracias a Dios habían llegado los turcos y los griegos a Birmingham y tenían esta exquisitez que eran los doner kebab. Que la primera, voy a contar algo medio cochino, me van a perdonar. Pero yo no tenía la menor idea de la existencia de los doner kebab. Nunca en mi vida había visto un doner kebab. Y llevaba como 9 o 10 meses comiendo fish and chips, todos los días, todas las noches, etc. Es un drama, la gente se ríe, es dramático. Un día voy llegando, se ríen. Voy llegando donde tomaba el bus, que salía el 61, 62 y 63, que iban por
por la calle donde yo vivía, que era por la orilla de la Universidad de Birmingham, y veo esta tienda con una huevada, una albóndiga gigante de carne de cordero con pan, que estaba dando vuelta en un fierro, y había un turco sacando pedacitos de carne. Había ensalada de repollo, ensalada de tomate, un ají verde picle y un pedazo de limón. Todo eso en un pan pita, no en la pan pita de Vicuña. ¿Un pan? Pita bread. Y dije, que esta huevada debe ser carísimo. Y no, era el mismo precio del fish and chips. Así que me compré uno, me lo envolvieron ahí en un papel como Kraft y una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola. Muy intrigado, subí al segundo piso del bus, donde me encantaba viajar en el asiento adelante. La cuestión tenía un olor exquisito, carne de cordero con ensalada y pan pita. Lo abro y ahí estaba. Le pego un mordisco y sabía exquisito. Al segundo mordisco llevaba un poco de papel, debo reconocer. La desesperación, ¿no? Al tercer mordisco me puse a llorar. Fue uno de mis primeros y últimos llantos en el exilio. De verdad, ¿eh? De verdad, me puse a llorar de emoción y de hambre. Me estaba alimentando. Por primera vez. Pero además, por primera vez, pero además me caían mocos. Del llanto, sobre el sándwich. Sobre el sándwich. Por lo tanto, me comí los mocos, eso es lo más asqueroso. Me comí el pan, me comí la carne de cordero, me comí la ensalada, me comí el ají, me comí el papel, me lo comí todo, man. Por poco me como el tarro de Coca-Cola también. Oye, pero, o sea, imaginémonos, ¿no? Un muchacho chileno de pronto se tiene que ver enfrentado a vivir en otro país. A veces uno escucha eso, pero yo siempre me he preguntado, afortunadamente no tuve que pasar por eso, pero ¿cómo es eso, no? Estar hoy día aquí en la Alameda y de pronto estar en otra ciudad, otro idioma. ¿Qué pasa con uno ahí? ¿Qué te pasa a ti dentro? ¿Qué hay? ¿Hay dolor? Bueno, ¿Hay rabia? ¿Qué pasaba en ese momento? Mira, para ser bien justos con la historia, había de parte del gobierno británico una suerte de organismo estatal que se llamaba el Joint Working WORING Group, GROUP, no Unidad Popular, UP iniciales. Joint Working Group, que ellos eran como la mano invisible de Adams, ¿no? Esta mano invisible que dirige el mercado y dirige todo. A nosotros nos dirigía en tanto refugiados políticos. Llegué con ese estatus a Inglaterra, yo como refugiado político. Sí. Por lo tanto, cuando me bajé del avión y enfrenté al oficial de inmigración británico, detrás del oficial había una chica que se llamaba Anne, que era inglesa y que hablaba correcto español, y le dijo algo en inglés que yo no entendí, de haberle dicho, este es el imbécil que estábamos esperando. Pero en inglés, que suena mejor. This is the motherfucker we're waiting for. Suena más bonito. Tú no hablabas, perdón, no hablabas nada de inglés. I'm a Chilean student, my name is Mauricio. Okay. That was all. Y el gallo me dice, entonces ella dice, yo te voy a traducir. Y de ahí todo fue miel sobre hojuelas. Creo que llegué a un hotel en que habían solamente chilenos y que el hotel tenía el puro nombre porque era en realidad casi una casa ocupa regentada por las organizaciones políticas de la Unidad Popular Maelmir. También había un carabinero, o sea, ex carabinero a esa altura, estaba en Londres, que iba a hacer un paco allá, güey. Y que estaba relacionado con los carabineros que habían parado el golpe de Bió. Ah, perfecto. ¿El tanquetazo? No, el tanquetazo, no, ese fue otro, Palacios. Que era uno de los pacos que había estado ahí en La Moneda defendiendo a Allende y al final lo tomaron preso, bueno, algo así era. Y la gran mayoría eran compañeros del MIR o compañeros de la Unidad Popular, de los partidos de la Unidad Popular, radicales, socialistas, comunistas, fundamentalmente. ¿Qué edad tenías tú en ese momento cuando llegas a Londres? Yo tenía el año 75, 22 años. 22 años, que es la edad cuando yo te entrevisté. Claro. Cuando yo tenía 22 cuando yo te entrevisté. Claro.
¿Ya la música estaba instalada en ti? Porque Sí. uno siente que cuando un poeta... yo voy a hablar un rato para que tú tomiste. Cuando un poeta se mete en la música, no está en un territorio extraño. Para ¿no? de hablar porque ya tomé. Mira. No estás en un territorio extraño, sino que el poeta y el músico, los dos trabajan con la musicalidad. Con No la me hables sonoridad. cuando te interrumpo. Yo dije que no le echaran más algo al té, porfiado. Te dije, era té. Oye, eso lo dijo ayer Guayquipana. No me hables a un periodista de Chilevisión que me andaba grabando. No me hables cuando te interrumpo. No es mía la frase. ¿No? Te la atribuiste. Oye, pero no es raro que un músico se pase a la poesía y que un poeta se pase a la música. Aunque no hay muchos poetas que sean músicos, pero están ahí, ¿no? Son lenguajes que son cercanos. ¿O no? ¿O no tiene nada que ver uno con el otro? Voy a rescatar un poco una idea de Soledad Bianchi, crítica literaria, que presentó mi libro ahora hace poco ahí en la Casa O, y que fue quien me, entre comillas, descubrió como poeta, ¿no? Ella tenía una animadversión muy grande en contra del hombre renacentista de la UP. ¿Quién era el hombre renacentista y la mujer renacentista de la UP? Era gente que hacía de todo un poco, poesía, música, performance, happening, Claro, teatro, deporte. Claro, como que la Soledad decía, no, pero dedíquense a una sola cosa. Me acuerdo que lo comentamos alguna vez. Entonces me decía, tú dedícate a la poesía, que andes con la guitarra hueveando para arriba, para abajo. Dedícate a la poesía, eso es lo tuyo. También me dijo lo mismo con respecto a mis dibujos. Y yo dibujaba también. Entonces, claro, el hombre UP, el hombre renacentista, hace todo un poco. Dibuja, está en la brigada Ramona Parra, en la brigada Elmo Catalán. Además canta en un grupo tipo Quilapayún, Inti Illimani, Aparcoa, y además escribe poesía. No, dedíquense a una sola cosa. Ahora, yo creo que eso era expresión también de una época, Sí. que lo más probable es que en esta sala nadie la haya vivido, yo la pude vivir. Me refiero a los años del 70 al 73. Y la viví como joven y adulto. Tenía 17 años cuando Allende resultó elegido presidente y tenía 20 cuando fue derrocado. Y al contrario de lo que aparece frecuentemente en la televisión, en los programas del Huevo Fuenzalía o de la doctora Cordero, fue tal vez la época de Allende la época más preciosa que le tocó vivir a nuestro país en el siglo XX. Eso es lo que yo pienso. Porque había conciencia, había deseos, había cariño, habían ganas de independizarse de Estados Unidos. De verdad, había sueños, ¿no? Había Siempre se habla sueños. de los sueños, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros que no vivimos ese periodo, cuando uno ve imágenes, videos, entrevistas, uno se emociona, ¿no? Uno le pasan, y yo era un niño ahí, pero hay una fuerza y uno la percibe a través de la palabra, de la imagen, Claro. de la música. Había otra cultura, otro país. Si ustedes se fijan, en más de algún documental con entrevistas a gente en la calle, entre los años 70, 73, la gente se sabía expresar mejor. La dueña de casa, el obrero, tenía un vocabulario más amplio, conceptualizaban mejor. Hoy día somos un desastre, yo también me incluyo en el desastre, ¿no? Yo no digo yo sigo hablando bien y el resto, no, yo también hablo como las huevas. ¿No? Tú veías a una señora en la calle y le dicen, ¿qué opina usted de la delincuencia? ¡Ah, eso! Imagínese. No, pues, mire, yo le digo, nada. ¿Qué dijo esa señora? Es un poco lo que decía Ruiz, ¿no? Que los chilenos hablamos sin decir nada. Y daba ejemplos, ¿no? De como los que acabas de hacer tú. Yo creo que Ruiz alcanzó a vislumbrar en los 70 esta debacle que venía. Que se profundizó con el fascismo, ¿no? Sí. Con la dictadura, con la falta de cultura y con la televisión como un gran genocida cultural, en donde ya a esta altura ni los periodistas, ni los animadores, programadores, con muy pocas excepciones, se pueden expresar
no saben de expresarse. No saben nada. No saben de expresar lo que piensan. Tratan de Nadie expresarse, sabe. pero no pueden. No, nadie. Oye, fíjate que todo el mundo dice, por ejemplo, pedir disculpas, cuando en realidad hay que ofrecer disculpas. En vez de ofrecer disculpas, dice, tengo que pedir disculpas. Pero pídeme que te ofrezca... Ofrecer disculpas. Y las únicas dos personas que yo he visto que han hecho esa corrección son Valdivia, el futbolista. ¿Cómo se llama? ¿Carlos Valdivia? ¿Ah? Matías Valdivia. Jorge Valdivia. Jorge Valdivia dijo en una ocasión, tengo que ofrecer disculpas por lo que ha ocurrido. Y la doctora Cordero, que incluso hizo la corrección alguna vez también en un programa que dijo, todo el mundo dice pedir disculpas, hay que ofrecer disculpas. Eso por nombrar un pelo de la cola. Pero en general... Ahora, entonces, tipo de la Unidad Popular, yo, a propósito de los 40 años del golpe, esto fue el año 13, ¿no? Claro, dieron mucho documental. Sí, muchísimo. En la televisión, y podíamos ver en la entrevista a la gente en la calle cómo se sabían expresar. De alguna manera, una costumbre que fuimos perdiendo. Hoy día en Chile tenemos grandes comodines, palabras comodines que nos ayudan a solventar todos los temas. Por ejemplo, el tema de los incendios, el tema de las elecciones, el tema de la pedofilia, el tema de la política, todo es tema en Chile. Como el tema del tema. El tema del tema. Igual, claro, no, igual. Nada. Y nada, igual. No. No, ¿por qué? Porque igual, no, el tema. Con el tema entonces, tema, igual y nada. Y nos van generando la idea de que estamos hablando de una manera interesante. Igual. Y por ahí, nada. Puede ser, es probable. Bueno, eso hacía Ruiz. Yo recuerdo gratamente las conversaciones que el viejo decía esto. Ruiz tuvo esa gran perspicacia. Esa visión. Bueno, volvamos. Tú decías que esta señora te decía, ya córtenla con este hombre renacentista de la UP. Sí. Y te dice, ya, ándate para lo tuyo, en la poesía. ¿Le haces caso? No, evidentemente no. No, ahora, claro, lo que ocurría que en esa época, de una forma u otra, la gente, digo todos, sentíamos que podíamos hacerlo todo. Podíamos pintar, podíamos cantar, podíamos escribir. Había una gran... Podíamos hacer teatro. Bueno, Víctor Jara es un ejemplo grande de eso, ¿no? Actor, músico. Había una gran explosión creativa en la juventud. Yo me acuerdo de la revista Ramona, de las Juventudes Comunistas, donde habían espacios para leer, venían cuentos de la literatura universal, Chekhov. Con la propia editorial Quimantú. Que eran baratísimos los libros, ¿no? Que eran baratísimos, que se vendían como una cajetilla de cigarros en los kioscos, y que fue una de las cosas que más sorprendió a Julio Cortázar cuando vino a Chile en aquellos años. Estaba la revista de la Juventud Socialista, no me acuerdo el nombre, Canto Libre puede haber sido, Cristóbal, ¿cuál era? No era Canto Libre, era Rincón Juvenil tampoco, donde venían cuentos escritos por jóvenes, digamos, había un espacio para que la gente escribiera, había un espacio para la poesía, habían festivales de la canción. Fíjate que existía un ánimo de creación colectiva, no tanto como hoy día que existe un ánimo de creación individualista, claro. La emoción, como diría Maturana, estaba puesta en lo colectivo, no en lo individual. Entonces, en ese sentido, digamos, tratando de volver a tu pregunta, yo tendría que decir que a los 9 años leí el poema Tarde en el hospital de Carlos Pessoa Belli, y como que creí entender lo que era la poesía, un poema. Yo tenía 9 años,
Y la música siempre me atrajo, me generó un espacio de rememoranza, de cariño. Yo escucho los acordes de Ansiedad, Sí. ese bolero, ¿no? Que no recuerdo el autor, pero él estuvo de jurado en el Festival de Viña, era unos 5 o 6 años atrás. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras. Y el comienzo, ese punteo de guitarra a mí me genera un regreso a la infancia, a la casa de mi abuela en la calle Andes, a mi padre tarareando la canción. Entonces, más que la imagen, más que la fotografía, el cine o la misma pintura o el dibujo, tal vez la música y la poesía fueron como dos refugios en los cuales yo, de una forma u otra, traté de hacer mi propia trinchera. Ahora hay dos cosas que me marcaron en términos de escribir. Una fue leer Patas de Perro de Carlos Droguet a los 17 años y sentir de que era un espacio que yo también podía tirar mi piedra desde ahí. Y lo otro fue leer Walking Around de Pablo Neruda, leer algunos poemas de poetas en Nueva York de García Lorca, leer La noche boca arriba de Julio Cortázar. Todo eso fue generando como una suerte de... Ahora, en la música, y digamos más bien en la música popular, en la canción, hay canciones que me dieron vuelta la cabeza y que creo que para mí tuvieron una gran importancia. Primero Julio Segers, con Magdalena y Los Pasajeros, sí. Que son dos canciones, esto lo dije la otra vez en una entrevista radial y de ahí alguien después la tomó como una idea propia, no voy a decir nombre, pero en realidad fue un hallazgo que humildemente creo que me pertenece y se lo dije yo a Julio Segers conversando con él en una entrevista que le hice, que son esas dos canciones, Magdalena y Los Pasajeros, ganaron el Festival de Viña del Mar. Sí. Y la ganaron en 2 años bastante icónicos o emblemáticos, como diría Soledad Oneto, ¿cómo se llama esa periodista? Todo es icónico. Esto es icónico o emblemático. El 70 y el 73 en la historia de Chile, ¿no? El 70 gana Magdalena y el 73 gana Los Pasajeros. Sí, yo me acuerdo de esas dos canciones perfectamente. Y Magdalena vendrá caminando del cerro hasta el mar mientras... Y va hablando esta canción del amanecer. El gobierno de Allende, el amanecer. Un nuevo pueblo, ¿no? Y Los Pasajeros hablan de chao, la partida, el cambio, el desvanecerse. Hoy el marinero ya no está, la bandera no lo sé, el marinero un día de enero partirá. Son dos canciones que hablan, que son bastante proféticas de los cambios que está. Alguien podría decir Víctor Jara, Violeta Parra, Patricio Mans, con todo el cariño y el respeto que les tengo. No, Julio Segers. Él estuvo allí profetizando en estas dos canciones lo que estaba pasando con nuestro pueblo, con nuestro país. Y a mí me impactaron. Y yo creo que hay otra canción más que nunca menciono, pero para mí fue muy importante. Creo que el autor es Piero. Y con eso a lo mejor me estoy desprestigiando. Puede ser que te equivoques. No, pero me gusta Piero. La carita me enojó. Me vino enojada, güey. Rostros ahí, ¿eh? Ya, pero ¿qué canción? Si es de Piero, vamos a saber ahora. Cómo se nos van los años. Ahora cuesta recordar y tenemos más edad. Solo somos un cuaderno de recuerdos arrugados y nos vamos a un entierro de un amigo que quisimos, de un amigo que está muerto. Todos tenemos parientes, todos por algo lloramos, sabemos, somos de una vida triste, todos siempre nos buscamos.
¿Cómo explicarnos el viento que nos pega en este invierno? ¿Cómo explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo? Somos como un barrilete que vuela y se rompe en flecos. Bellísimo. Y yo creo que con esas canciones, y quiero recordar un poco la entrevista que me hizo ayer Roca Balbuena en el programa El Jornalista, porque me preguntó algo relacionado sobre las posibilidades de que un texto pueda cambiar el mundo. Y yo estoy convencido de eso. Tú eres de los que cree que sí, un que es texto efectivo. puede cambiar el mundo y hay que tomárselo con responsabilidad. Porque alguna vez, y es muy penoso lo que voy a contar, pero es realidad, un médico del JJ Aguirre me dijo: yo creo que Víctor Jara está bien muerto. Porque él decía que sus canciones eran como armas, como metralletas. Si uno considera que una canción es un arma, una metralleta, está bien que lo mate. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que tomárselo con responsabilidad, en el sentido de que si tú vas a construir algo con palabras para cambiar el mundo, también tienes que saber que te puede llegar de vuelta a algo. De vuelta a algo. Lo que sea. Lo que sea. Oye, Mauricio, ¿en qué momento tú dices... Los demás a lo mejor lo decían, pero ¿en qué momento tú dices, sí, yo soy un poeta? Yo soy un poeta, ¿siempre? ¿O hay un momento que te hace escribir y digo... Porque a veces no basta que lo digan los demás, a veces es importante que uno lo sienta. O al revés, algunos dicen, no, yo me decía poeta, pero no fui hasta que los demás me dijeron que yo lo era. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo eres poeta de verdad? Para ti. ¿Hay un momento? Claro, mira, en un comienzo uno siempre decía, o en el caso mío yo siempre decía, yo escribo. Sí. ¿Te fijáis que esa modestia? Uno dice, escribe. Claro, yo escribo. No dice ser, soy un poeta. Claro. ¿Y qué escribiste? Preguntaba, me imagino. Claro, entonces, bueno, cosas. Cosas, nada. También puede ser. Igual. Igual. O sea, todo. El tema de la poesía. El tema. Mira, yo tengo una respuesta precisa a tu pregunta. Y es que el año 93 debe haber sido, 94, iba en el metro, en la línea 1, igual. Sí. Y se acerca un joven, 14, 15 años, 16 años de haber tenido, me dice, ¿tú eres Mauricio Robles, tú eres poeta? Sí, escribo, igual. Y nada. Entonces me dice, ¿tú estarías dispuesto a ir al liceo, este que está en Alonso Valle, de los, ¿cómo se llama? ¿Ah? En Alonso Valle, San Ignacio. en San Ignacio. ¿Tú podrías ir al San Ignacio a hablarle a los terceros, al tercero medio, al cuarto medio, no sé, el curso que estaba él, sobre poesía? Bueno, le dije yo, igual, vamos. Entonces, le dije, mira, yo estoy cesante, por lo tanto, paguen por la charla. Sí, te pagamos. ¿Cuánto nos cobraría? No sé, 20 lucas, no sé, una cosa así. Ya, me dijo, yo me consigo la plata con los centros de alumnos y te esperamos. Yo llegué el día que él me citó, pasé a una sala en que habían 4 niños, y yo dije, son pocos, bueno, igual 5 lucas cada uno. Igual. 5 lucas por nunca, está bien. Está bien. Entonces me dicen, no, aquí le vamos a preparar un té, hay unas galletitas, porque lo vamos a llevar al salón en donde lo esperan los terceros y cuartos medios. Y es el comité de recepción, eso. Es el comité de recepción. Claro. Y deben haber habido 100, 120 jóvenes, más los profesores de literatura, castellano, lenguaje, lenguas, lengüitas, etcétera, más inspectores de patio, en fin, encargados de ovnis y todo eso. Oye, por acá pueden sentarse, acá también, no sé. Sí, acá hay... Vengan, hay espacio alrededor nuestro, se pueden sentar en el suelo. Ya, y están ahí, llegas, ¿y qué pasa? Y se movilizan las masas, mira. Y me hacen, me dicen que les hable, que les lea, les leí poesía. Vinieron las preguntas que tenían relación con algunos poemas emblemáticos o icónicos. O icónicos, claro. Como Chilean Business, la persecución del poema y la poesía según mi padre conmigo jugando fútbol, Chaos, No importa. Unas cosas icónicas y emblemáticas, ¿eh?
Lengua o labio, algunas canciones, Química, yo ya había grabado el álbum Química. Pregunta de niños que sí habían escuchado estos cassettes, porque mi distribución inicial fue en cassette. Sí, en cassettes. Más la oralidad que el texto escrito. Las preguntas eran bastante inteligentes, eran mucho más inteligentes que las de los periodistas. Y bueno, termino y me dicen, bueno, Mauricio Rodolés, muchas gracias, dice un profesor, me entrega un sobre con el cheque y un lápiz. Me dice, te tenemos este regalo. Abro el lápiz, en un lápiz Parker, bien, grabado, decía Mauricio Rodolés, poeta. Ah, qué hermoso. Ahí está. Y yo sentí que ese día era mi día de graduación como poeta. A los 40 años, fue el 93, yo estaba cumpliendo 40 años. Así que yo te puedo decir que de los 40 años en adelante que soy poeta. Había publicado libros de poesía, etcétera, pero creo que ese lapicito que perdí en el 777. Ah, mítico lugar, emblemático. Icónico. Me encontré con un compañero ex exiliado en Inglaterra, estaba chupando ahí como loco, yo también, y saqué el lápiz para anotar su teléfono y perdí el lápiz, diploma de graduación. No mi categoría de poeta. Pero sí la prueba material. ¿Cuál es la otra pregunta, profesor? No, estoy mezclando varias preguntas. Buenas las preguntas. Eran viejas. Ah, esta es una buena pregunta, pero típica, pero igual es interesante a la luz de los años. Todas las hago todas. ¿Qué estás haciendo ahí, Mauricio? Sal de ahí, sal. No. Dice así, ¿cuál es la recepción que tiene tu trabajo el público? ¿Cómo te recibe? Aquí te voy a decir lo que dijiste tú en ese año. Dijiste, yo diría que hay dos públicos más o menos incondicionales. Esa es la voz de Mauricio Rodolés, ¿no? Que son ciertos segmentos juveniles politizados, ciertos sectores de la Universidad de Chile. En la Católica casi no tengo público. Algo así como 2 o 3 amigos. Risas, te puse yo. Risas. Eso dijiste ahí. ¿Qué pasa hoy día? ¿Cuál es la recepción que tiene tu trabajo? ¿Cuál es tu público hoy? ¿Hay más de la Católica ahora? Bueno, los estudiantes de la Universidad Diego Portales tratan de estafarme. Sobre todo un periodista, que ese periodista apellido Samarín, que me llevó el año pasado a recitar allá y ahora creo que es reportero de algún canal por ahí. Yo denuncié esto en varias radios hasta que me empezaron a escribir. Bueno, ¿dónde está Cristóbal? ¿Tú te acuerdas? Tengo registro. Pero registros, dice. Hay registros de eso, de esa estafa. Sí, claro. No, fueron muy respetuosos. Universidad Diego Portales, reemplazó a la Católica. Está eso. Mira, yo diría que hay otro fenómeno que se ha ido dando con el tiempo, y es como que nuestro pueblo, nuestra gente, ha bajado su nivel cultural. Huyas. ¿Por qué? Porque hoy día, y eso lo podemos ver en el éxito que tienen los cómicos humoristas del Festival de Viña, ya no existe el humor que apele a la intelectualidad, al juego de palabras, a la sorpresa del nonsense, como dirían los británicos, ¿no? Del sinsentido. Ese humor, esa apelación al humor intelectual, hoy día para la gran masa es un humor fome. Todo el humor tiene que ver con sexo, con el aparato reproductivo masculino y femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a esto le sumamos esta democratización que suponen las redes sociales, entonces mi estupidez es igual a tu sabiduría. Y anda a decirme que no. Eso por un lado. Entonces, yo creo que el público que me lee o que me escucha o que va a los recitales es un público más bien intelectual. No es
como antes, que antes había, yo diría, una mayor búsqueda en la gente de todos los sectores por qué quiso decir este tipo. Hoy día, si no dices pico o zorra, no dijo ni una hueá, weón, fome, weón. Es así, weón. Pero pico y zorra son emblemáticos, ¿eh? Sí. Icónicos. Son... Picónicos, claro. Picónicos, claro, no, pero todo tiene que pasar por ahí. Y ¿tú sientes que hay un descenso ahí, literal y también cultural? Claro, entonces se confunde todo. Se confunde, por ejemplo, el hablar de los viejos culiados como que se toma como que es una grosería, fíjate. Y no es una grosería, es una categoría ética. Pero andan de explicarle a los huevones lo que es una categoría ética, no te van a entender nunca, pues. Hemos descendido, yo creo, hemos descendido culturalmente. Tú dices, a pesar de que ahora hay una oferta mayor, ahora, yo recuerdo, no sé, los 80 eran desiertos, ahora hay conciertos, hay espacios culturales, a pesar de eso, dices tú, incluso a pesar de eso, hemos descendido. Mira. Yo diría que, además... Por la oferta que hay mucha, pero charcha, como dirías tú. Hay una elite social, sí, que tiene tal vez mayor preparación o mayor acceso a cierta cultura. Muchas veces se dice, con razón, de que el 19% del IVA encarece los libros, por lo tanto la gente lee menos. Yo te apuesto que si le sacan el 19%, la gente no va a leer igual. Bueno. Además que hay libros baratos, también hay además que hay libros baratos, además que hay bibliotecas, además que hay librerías de viejos. O sea, el que quiere leer, puede leer. Sí. Claro. Ahora, ¿en qué se muestra también este descenso cultural? En que los grandes éxitos de las ferias del libro son los youtubers, pues. O sea, mi estupidez es igual a tu sabiduría. Garmendia, por ejemplo. Los libros de autoayuda, charchas. Porque hay libros de autoayuda que son bastante notables. Pero hay unas huevadas, pues. Y la gente... Ahora, este cambio yo lo he vivido, porque yo hago talleres desde el año 92 que estoy haciendo talleres. El 92 la Municipalidad de Santiago me invitó a hacer un taller. Yo en mi vida había hecho un taller literario. No sabía ni creía que pudiera hacer un taller. Y había un señor que me había dicho alguna vez, ¿tú podrías hacer talleres literarios? ¿No lo has pensado? No, ¿yo por qué? Bueno, estoy loco, le dije. No. Y él tuvo la generosidad de invitarme un día a su casa. Me invitó y me dijo, mira, yo te he visto en 2 o 3 ocasiones en mi taller, porque me invitaba a leer, ¿no? Y las preguntas que te hace la gente, las respuestas que das tú, tu paso por Inglaterra, tus traducciones de las letras de los Beatles, tu conocimiento de la obra literaria de Lennon y McCartney, que es una obra literaria del siglo XX, parte de la cultura del siglo XX, tu conocimiento de Pessoa Belis, tu lectura de Leonard Cohen. No, tú podrías hacer un taller de más, weón, me dijo. ¿Tú creí, dijiste tú? No creo. ¿Y lo hiciste? Igual. También, puede ser, ¿no? Igual. Y empecé a hacer talleres. ¿Y cuál es la diferencia entre ese taller de ayer y los de hoy? Tú dices que ahí descubriste algo. ¿Qué pasó ahí? Claro que antes había una mayor... Yo no sé hasta qué punto esto de las redes sociales, de que tú ingresas un nombre y te sale la biografía y todo. Antes la gente tenía que buscar eso. Por lo tanto, el que busca encuentra. Porque en el camino de la búsqueda, en ese derrotero tú ibas encontrando otras cosas, ¿te das cuenta? Te ibas preocupando de otras cosas. O sea, a ver, leías a Borges y te dabas cuenta que Borges citaba a De Quincy. ¿Y quién es De Quincy, weón? Iba a buscar un libro de Quincy. ¿Te das cuenta? Hoy día
no lees a Borges, ni lees a De Quincy. Ves la biografía de Borges, rellena una ficha en el liceo y con eso basta. Entonces había como una mayor inquietud por leer, yo creo que eso de una forma u otra ha descendido a un cierto facilismo por buscar lo más fácil, sí. lo que te entrega una respuesta inmediata, sin mayor atisbo de buscar algo más en un libro. La gente lee a Paulo Coelho, o sea, es emblemático, hay que decirlo también. Icónico. Sí. O sea, oye, me acuerdo, perdona, ¿sí? Una pequeña anécdota que da cuenta un poco de mi mal genio. A ver. Me invitaron a un taller. Es cierto. Me invitaron a un taller en Copiapó, okay. El Colegio de Profesores. Ya llegué yo, inocente, a Copiapó, al Colegio de Profesores. Y pregunto primero qué leen. Y una señora dijo que leía a Paulo Coelho. Y yo le dije, pero señora, ¿usted no se da cuenta que eso lo lee también Cecilia Boloco? Tal vez por eso lo leía. Puede ser, esa es la razón. Igual. También puede ser, ¿no? La señora se retiró indignada del taller. Una profesora menos. Me estaba pareciendo la Carolina Toallo, man. Una profesora menos en el taller, por lo menos. Y la gente como que, ¿y por qué? Why? Yes, but why? Claro, entonces claro, entonces de ahí pasamos a Arjona. Puta, bueno. Otro poeta, claro. Claro. Y no sé, si sigo con la lista de poetas se van a empezar a enojar, pero debe estar entre las personas que ustedes admiran a la mujer. Pero no, es bien charcha el panorama, weón. Claro, y era una profesora, además. Tú esperabas que te dijera, era una profesora ella. Era una señora que era profesora, que leía Coelho. Tú esperabas que ella dijera otra cosa, po. Claro, no Coelho, cualquier otro autor o autora. Fue un taller muy interesante ese. Y mucha gente se acordó de esta primera sesión de taller que tuvimos y de mi respuesta. Y sirvió, fíjate, sirvió un poco como para que la gente se asustara y no te dijera quién leía en verdad. Escondiera lo que leía. Claro, iban a la segura. Neruda, Gabriel Mistral, ya, bien. Huidobro, ya. Pessoa, Vélez, todas esas cosas. Y tú eras feliz. Claro. Era para engañar al profesor. No. Claro, o sea, ahora, ojo, porque no quiero ser excesivamente prejuicioso, pero uno de los libros más importantes en mi vida es un libro que es muy mal mirado, fíjate. A ver. Es un libro que es tomado en cuenta como un libro de autoayuda y literatura menor. Y yo recibí este libro en la cárcel. Circulaban libros, tratamos de formar una biblioteca entre los presos políticos y fuimos amontonando libros en una celda y donando esos libros y al final circulaban. Y así llegó a mí un libro de un poeta norteamericano que se llama Hugh Prather. Y su libro, que se hicieron como 5.000 ejemplares acá en Chile, se llama Palabras para mí mismo, con una portada horrible, tan horrible como el libro, que es un cielo azul con unas hojas de parra verdes. Editorial Cuatro Vientos. Palabras para mí mismo, Hugh Prather. Me rescató de mi pena y mi depresión ese libro. Mira qué. ¿Alguien lo conoce acá? ¿Alguien lo conoció ese libro? ¿Y lo leyeron? No. Ah, ¿viste? Es un prejuicio. Léelo ahora, anda a comprarlo. Es que tiene que ver, porque aquí, a ver, ¿por qué interesante, era la situación en que tú estabas también. A eso voy. Qué interesante el momento que llegamos, porque no todos los libros están escritos para nosotros. Y nosotros no podemos leer todos los libros siempre de la misma forma. Los leemos estando enamorados, estando enfermos, estando presos, estando con pena, estando deprimidos, estando alegres, y el efecto es distinto, ¿no? Me acuerdo un amigo
que estaba casado con una mujer muy bonita y un día ella se enamoró de otro hombre. Bueno, él también se había enamorado de otras mujeres, así que él había partido con el desamor. Y este amigo andaba con la moral por el suelo, andaba muy triste. Y le confesó a una amiga mía, y ella me contó a mí, me dijo, ¿sabes lo que me dijo este weón? ¿Qué dijo? Ahora entiendo los boleros. Toda su vida había odiado los boleros, pero le bastó esa gran pena de amor para entender: ya no estás más a mi lado, corazón, en mi alma solo tengo soledad. La canción Cebolla, ¿no? Sí. La canción Cebolla se entiende solamente en un momento Cebolla. Sí. ¿Para qué estamos con lecera? Entonces, ¿qué pasó con Palabras para mí mismo? Que son notes to myself, se llama en inglés. Incluso en uno de los libros que estoy más orgulloso, que se llama Tangos, uno de mis libros que estoy muy contento con el resultado, tengo un poema que están acá, que tiene un epígrafe de Hugh Prader, y que dice: sobre mis sentimientos no me pidan un alegato, pues ellos no se generan en forma deductiva. Vale decir, cuando te dicen, ¿por qué te gusta ella? Esa es la respuesta. Eso es muy chileno, ¿no? Claro, o sea, la cosa va por otro lado ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando leí este libro tenía una gran depresión y una gran pena porque me habían torturado, me habían golpeado. Había sido un momento muy horrible en mi vida. Pero al mismo tiempo había pasado esa ola. Ya estaba en la cárcel con miles de preguntas sobre mí mismo. Momento duro, claro. Y al leer este libro encontré ese poquito de luz que se filtraba de estos poemas, en que hablaban de que no éramos dioses. Hay un poema de Hugh Prader que dice que discute con un amigo y su amigo siempre tiene la razón. Siempre le discute y el amigo dice que tiene la razón. Y Hugh Prader dice: me siento mal relacionándome con dioses. Y nosotros éramos dioses en tiempo de la Unidad Popular. Claro, entonces, y a propósito de dioses, Vladimir Ilich Lenin, en alguna oportunidad, un texto que también me impresionó mucho, decía todos los problemas que tenía el naciente Estado soviético para formarse como Estado, ¿no? Por miles de problemas: corrupción, amiguismo, trotskismo, estalinismo, bueno. Y Lenin, desesperado, decía en algún momento: pero la sociedad que queremos formar la vamos a formar con hombres. Hoy día diríamos seres humanos, claro. Pero el lenguaje de la época, ¿no? Exacto. No con ángeles. Entonces nosotros éramos seres humanos, hombres, mujeres. No éramos para nada ángeles ni dioses. Y yo creo que este libro de Hugh Prader me ayudó a ver eso, y me ayudó a ver también la felicidad de las cosas más pequeñas en que se nos va la felicidad, justamente, porque no las apreciamos. Como dice un poema de don Nicanor Parra, la felicidad la soñamos más lejana cuando está justamente más cerca. Creo que es en el poema Es olvido. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. Hace poco, un poco antes que me diera el ataque cerebrovascular, fui a
a un negocio, a un Federal Express, a despachar una carta ahí a Matucana con San Pablo. Y llegué tarde, estaba cerrado y había 2 borrachos sentados en el piso. Y yo miro si está cerrado y un borracho me dice, oiga amigo, sí, digo yo, ¿es feliz? Te pegó ahí. Y yo justamente había estado pensando esa mañana, ese mediodía, había ido a buscar a mi hija al colegio y al tomarle la manito había pensado, soy feliz. Había tenido por lo menos una suerte de ampolleta, de lucidez que se había iluminado pensando, esto es la felicidad en ese momento. Le dije, sí, soy feliz. Le respondiste, claro, sí, la respuesta estaba ahí. Sí, soy feliz, le dije. Sí. No me pidió una moneda, igual. Él quería saber eso. Oye, yo creo que sería... Te iba a decir Me que hizo un regalo. Me hizo un regalo. Que es un buen momento para leer un texto, el que tú quieras. Elige un texto de tu libro. Ya. El que quieras tú. ¿Quiere que lea? Eso, alguien que pida un texto. ¿Ya? Que esté en el libro, ¿sí? ¿O te lo sabéis todos de memoria? ¿Cuál? Gritó ahí, yo digo... ¿Alguien quiere uno? ¿No? ¿Alguien? El tango del adiós. El tango del adiós. Qué bueno, lo dice, Que más fácil. precisamente aludía a ese... A ver, veamos. Yo te lo... 203. Me van diciéndome, yo lo busco. 203, ahí está. Tango del adiós. Mis sentimientos sobre alguien no necesitan un alegato, pues no se generan en forma deductiva. Hugh Brother. ¿Cuántos años faltan, mi estimada, para que por Regent Street pase el ejército rojo británico cantando canciones revolucionarias? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos imbéciles como yo babeando frente a tus pezones? Me voy con el humo del atardecer solitario de Marylebone. Me hundo en las calles del W9 mientras me pesan tus ojos desdeñosos en los bolsillos de mi corazón. Me sonrío calladito y torpe para no despertar sospechas en estos 9 millones de londinenses y sus perritos comen carne en conserva y bañaditos. Soy un paseo imaginando voces, he ido devorándome incansablemente, tengo ganas de gritar ¡viva! Cualquier cosa, me arden los ojos de cansancio. Cuando los obreros británicos salgan de los pubs a las barricadas, cuando los estudiantes crucen los prados de Hyde Park, sonriendo al ofrecer su sangre, cuando estas mismas calles que hoy desnudo con mi voz salten a encontrarme, a decirme ¡flaco, we love your poetry!, yo no estaré. Y habrá otra gente llevando estos poemas y mi amor por ti como bandera, en un desfile interminable from Piccadilly Circus to San Pablo y Matucana, hasta que muchos flacos sean para muchas Marías, María, pero no nosotros, siempre. Ahí está, ¿no? Ahí está Hugh Brother. Ahora todos son fans de Hugh Brother. Se agotaron los libros. ¿Ah? Se agotaron los libros de Hugh Bueno, Brother. yo alguna vez le conté a alguien de este libro, porque lo que ocurrió fue que... Y te echaron del taller. No. Bueno, yo en el único taller que fui como integrante de un taller fue con el poeta Eduardo Embry. ¿Alguien lo ubica o no? Eduardo Embry fue un poeta bastante conocido en los años 70 porque fue finalista en un gran concurso de poesía que había en aquella época, que era el concurso Casa de las Américas. Sí. De Casa de las Américas en Cuba. Y el año que ganó Roque Dalton con Taberna y otros lugares, año 69 creo, un finalista fue Eduardo Embry de Chile. Y el poeta Pony Michervegas, gran poeta y compositor argentino, hizo una antología de poesía chilena el año 73 creo, que se llama La Nueva Poesía Chilena, y tienen esta poesía, entre otros, y es el primero que antologa a Juan Luis Martínez. Ah, mira. A Juan Luis Martínez, a Eduardo Embry y a Eduardo Parra, el poeta de los Jaivas, ¿no? Sí. El tecladista de los Jaivas, que es poeta. Claro, correcto. Y que eran los poetas del café, ¿no? Los poetas del café era un grupo que se reunía... Ah, y está Raúl Zurita también en esa antología. Ah, perfecto. Y Zurita tenía 17 años, creo. O sea, imagínate, el ojito de Pony Michervegas, que murió hace un año atrás. Y vino a Chile un poco antes de morir, lo conocí
un viejito increíble, con un humor único. Vivía exiliado primero y después había decidido residir en España, en Madrid, con una historia increíble, Pony Michel Vega. Él es autor de una canción bellísima que se llama Décadas y que la grabó el Gitano Rodríguez. En la década del 50, una curva hambrienta se tragó a James Dean. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, menos el amor. Es una canción increíble. Bueno, y alguna vez dije, oye, ¿sabes qué? Para mí fue muy importante este libro. Ah, un libro de autoayuda. Un libro de autoayuda, me dijeron los guanes. Y bueno, tuve que reconocer que era un libro de autoayuda. Bueno, Sí, pero si eso es. me ayudó. ¿Y te ayudó? Eso ¿Y a lo- qué? lo logró. ¿Y a qué me ayudó? Y aquí es lo que quiero contar, que me parece importante desde el punto de vista de lo que es la literatura. Yo tenía, por decirlo de algún modo, mucha pena, y tal vez tenía pena por haber sido torturado, haber sido golpeado, haber sido vejado, y cosas relacionadas con eso, con la prisión, con la pérdida de un país. Eran 3 o 4 cosas. Y escribí 3 o 4 poemas, como para exorcizar esas penas. Esos poemas debo haberlos leído 2 o 3 veces y me sanaron para siempre. Nunca se los he leído a nadie y no sé si todavía los tenga. Ese es el poder de la literatura, ¿no? El que hablamos al comienzo de esta. Entonces, no es tanto que uno escriba libros, también está incluido eso, o que dé charlas o haga talleres, sino que también en cómo tú logras sanarte, al mismo tiempo sanar a otra gente y al mismo tiempo transformar el mundo. Oye, hay dolor, ¿no es cierto? Hay pena, dices tú, pero también en tu poesía hay mucho humor, ¿no? Cuando ustedes lean este libro, esta compilación, pero también hay otro. Yo descubrí otras cosas de Rodolés cuando leí tu libro, porque la gente lo asocia siempre como a la cosa humorística, como al hueveo, ¿no es cierto? Esta cosa sabrosa que tiene. ¿Hay una tradición de poesía chilena y humorística o no hay, o no existe? Nicanor Parra, otros más, ¿existe eso? Porque yo creo que cuando dicen en Chile que es un país de poetas, yo siempre digo, no, Chile no es país de poetas, Chile es un país de humoristas primero. Que parece que también algunos de ellos hacen poesía. ¿Te hace sentido ese...? A ver, yo diría que si hablamos de humor y literatura más que poesía, yo puedo recordar, bueno, Carlos Pessoa Belli, ¿no? Carlos Pessoa Belli con algunos textos es absolutamente notable. Él era una especie de rapero. Juan Mauro Bio Bio se autotitulaba. Y leía sus poemas a viva voz en San Diego, donde está la Plaza Almagro. Por ahí vivía él, por ahí estaba la casa donde vivía. Y publicaba cuartillas y las vendía. Era un hip hopero de fin del siglo XIX más bien. Está Nicanor Parra en esa tradición, obviamente. Está Alfonso Alcalde. Por supuesto, Alfonso Alcalde. Está Casígoli, que no me puedo recordar el nombre. Armando Casígoli. ¿Quién dijo? Ya. Armando Casígoli con el cuento Un recital memorable, que se lo recomendé a mi hijo. Mi hijo, por esas cosas de la vida, terminó de funcionario cultural en la Municipalidad de Valparaíso. Ah, mira, yo lo conocí de chiquitito él. Y se ha encontrado con cada huevón y con cada huevona, huevón. Y yo le digo, lee Casígoli, huevón, y te va a sanar. Porque ese cuento, Un recital memorable, es para recagarse de la risa del patetismo del artista chileno tirado a grande, huevón. Se trata de 2 personajes, la 3 veces viuda y su nueva pareja, y ella organiza un recital de poesía en la Sociedad de Escritores de Chile, aquí al lado, en Almirante Simpson.
Y es una weá para cagarse la risa. Yo creo que es lo más patético que se ha escrito en Chile sobre nuestra mirada de nosotros mismos, digamos, de estas ínfulas de ser grandes artistas. Y la vieja con el weón con que andaba llevan unas macetas con flores y unos mantos de Eva para darle un toque natural al recital. Y promueven el recital con panfletos, van a un diario, no sé. Y el recital se llena. Pero se llena de gente muy inculta. Obreros, dueños de casa, pobladores que creían que iban a regalar algo en el recital, ¿cachai? Y la vieja lee como 40 poemas y termina el cuento con un tipo diciéndole: ¿y a qué hora reparten los regalos? Claro, es como eso que tú hablas de alcalde, de El Salusto y el Trubico y todo. Maravilloso texto, un texto maravilloso. Yo me reí muchísimo la primera vez que lo leí siendo muy, muy joven, muy niño. Juan Luis Martínez entra en esa categoría para ti, ¿o no? ¿No? ¿Cómo está cosa? No realmente. No realmente. Está, ¿cómo se llama? Baldomero Lillo. Okay. Y no olvidemos Inamible. Inamible, por supuesto. Entonces hay humor, sí, hay humor en nuestra literatura. ¿Y por qué tú te metes en esa beta, esa poesía con mucho humor, que está en la música, ¿no? En tu música también. Porque yo creo que soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleva el pueblo voy. Soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleva el pueblo voy. Carlos Puebla, cubano. No, en el sentido de... O eras bueno para el hueveo, básicamente, nomás. ¿Qué es? ¿Quién? Todo tú. ¿Para hacer poesía con humor? Mira, ¿Te gusta, sí? Hay un personaje que yo conocí muy joven en Inglaterra, era un niño, y volvió a Chile. Y yo, como andaba muy solo este cabro, yo le dije: oye, anda a ver a mi familia, anda a ver a mis padres. Bueno, le di la dirección. El weón fue a verlo, estuvo con mi familia, volvió a Inglaterra, nos reencontramos. Oye, ¿cómo estaba mi familia? Bien, ¿qué contaban? ¿Sabes? Me dice, tu papá, la primera pregunta que me hizo, ¿qué te preguntó? Me dijo: ¿y Mauricio sigue bueno para la talla? Mira el recuerdo y la única weá importante que tenía que preguntar mi papá. Si yo era bueno para la talla, weón. Y en realidad, claro, mi papá se reía mucho conmigo por un tipo de respuesta, de rapidez que había. Y la talla, que es un tipo de humor, es un tipo que además tiene, la talla se puede desplegar semánticamente y tiene muchos significados, algunos bastante dramáticos, como un tipo que conocí en Valparaíso que me decía: estoy preocupado, me decía, estábamos presos, ¿no? Era un preso político. Estoy preocupado porque mi señora vive sola en un cerro y le pueden hacer una talla, po. O sea, la violación, una talla, la tallita, po. Claro. Que a veces tiene ese carácter dramático y violento. ¿Y la talla? ¿Qué es la talla? Como expresión humorística, es el grito anónimo. Claro. Es el grito anónimo desde la multitud hacia un inerme, un indemne, un pobre huevón que va pasando y dice: ¡oye! La vea, le tiró la talla, ¿no? La talla. Además, la talla se tira. Se tira. Uno tira la talla. Hubo un gran tirador de talla en los ¿cómo se llama? En los combates de box en el Caupolicán en los años 50, que era conocido como el burro. Y el burro era esperado por el público. Por su comentario, por sus tallas a los boxeadores. ¿Recuerdas alguna talla? No. O sea, alguna vez escuché a JM escribir sobre el burro y las tallas del burro. Hay dos tallas que recuerdo. Una era que hubo un combate de box muy aburrido. Los weones, y no se pegaban nada. Entonces el burro le gritó: no se estudien tanto si no van nada para la universidad, oye. No se estudien tanto, mucho estudio, poco golpe. Y el otro que subió un boxeador con los hombros muy peludos, tenía mucho pelo en los hombros, güey. Y el burro le gritó:
¿Qué pusiste en los sobacos al revés? Eso le gustó más al público, eso está bueno. Bueno, y tu poesía justamente recoge esta habla popular, el habla culta, distinto, esa mixtura, esa hibridación que tienes tú en tu poesía, que viene de ahí, ¿no? Esa cosa popular. La talla está metida en tu poesía. Claro. Bueno, mi papá era bueno para la talla. Mi papá, más que bueno para la talla, era bueno para reírse, para captar el humor. Ah, ok. Era un excelente público para tallas. Excelente público para talla. O sea, porque hay gente que hace y tú le dices cualquier guay se ríen rápidamente. Y uno se siente el mejor humorista del mundo. Claro, pero también la risa abunda en la boca de los tontos. Mi papá no era tonto, oye, Lechuga. Claro. No. Lechuga es un apodo con el que me conoce Mauricio de cuando yo era chico. Letuce. Yo escribía así, bajo ese seudónimo oscuro. Si encuentran un texto por ahí con ese nombre, guárdenlo. Y me lo traen. Claro, no, mi padre era un gran auditor de Radio Tanda. Ah, excelente. Que era un programa humorístico de los años 70 con Don Casiano. ¿Y tú lo recuerdas en Bailables de Cueto Road? Tú haces un homenaje ahí a todos esos programas de radio. Claro, Montenegro, la Desideria y Sergio Silva, sí. Obviamente, el papá de Esperanza Silva. Y era un humor, ese era el humor que hoy día se perdió en Chile, que era el humor... Un humor intelectual, un humor del nonsense, sí. Un humor del sinsentido, un humor que creo que un gran cultivador de su humor fue Firulete, sí. Que es muy mirado en menos y yo creo que fue uno de los más grandes humoristas, o comedian, como le llaman hoy día, chileno. Sin groserías, ¿no? Era un tipo de humor blanco. Muy claro, efectivo. ¿no? Y que además es que, claro, la gente le llama humor blanco, sí. Etcétera. Pero más que humor blanco, humor negro, humor rojo, es un humor basado en la imaginación. Y cómo la imaginación te puede hacer reír. El periodista Lucho Hernández, estuvimos conversando el otro día, y estuvimos conversando justamente de este tema, de Firulete. Y él se acordaba de unos chistes, yo no me acuerdo ahora, tan fome, weón, pero tan fome, weón, que te cagabas de la risa. Estaba basado... El efecto contrario. Claro, estaba basado en lo inesperado. Yo recuerdo uno solo de Firulete en ese plano, y es de el tipo que compra un caballo de carrera, porque era un hípico, ¿no? Compró un caballo de carrera, lo llevó a correr al club hípico, lo ponen ahí en la casilla, que parta, el jinete, el preparador físico, estaba todo el mundo, ¡partieron! Y el caballo no partió, weón. El caballo se quedó ahí, weón. Chucha, weón. Puta, el weón fue a hablar con el preparador, weón. Oye, weón, el caballo no partió, no tengo idea, weón, puta, weón. Pero la alimentación, no, si está todo bien, weón. Cambiaron jinete. Viene la otra carrera, el otro domingo, partieron. El caballo no partió. 2 carreras y el caballo no partió. ¿Pero qué caballo compré, weón? Cambió el preparador. El caballo no partió, weón. Chucha, weón, no le quedó otra que llamar a un veterinario. El veterinario examina el caballo. Por supuesto. Se encierra con el caballo para examinarlo en privado. Y después de un largo rato, sale el veterinario y le dice: señor, usted dice que su caballo no partió. No partió. Sí, no me cabe duda, no partió. No ha partido nunca. No, señor, no ha partido nunca. ¿Pero partirá algún día? No, tampoco va a partir nunca. ¿Pero por qué? Le vendieron un caballo de plástico. Oye, dime si no es fome la hueva. Pero es el viaje ese era el chiste. ¿Ah? El viaje es el gracioso, el remate no. Además, Firulete, que es un gran contador de historias. Que además la risa que tenía cuando terminaba el chiste. Eso es parte del chiste. Era parte del chiste, claro. Entonces, ese era el humor antiguo, ¿no? El humor que además después lo copió Pepo, y no me cabe duda que el autor debe ser Firulete.
El tipo que... Pepe Pato, que Firulete tiene la gracia de ser uno de los pocos humoristas chilenos que se ríe, no es el único, obviamente, pero uno de los pocos que se ríe del burgués, ¿no? El Pepe Pato. El Pepe Pato. ¿Lo conoces, el Pepe Pato? Pepe Pato era José Patricio, ¿no? Pepe Pato. Y Pepe Pato era un multimillonario que tenía ideas muy locas como comprarse un fondo, pero quiero estucar la cordillera, oye. Porque claro, que así como estaba muy deslucido, todavía hay que estucar la cordillera. Y Pepe Pato compra un auto. Un auto hipermoderno, un auto recién como el Galaxy, pero hace 60 años atrás, hace muchas galaxias atrás. Y era un auto que corría como a 500 kilómetros por hora solamente apretando un botón, ¿cachai? Wow. Apretaba ahí otro botón, 400 bajaba. Apretaba ahí otro botón, 300. Ya, y partió Pepe Pato en su auto. Y de repente iba por la carretera, carretera norte, Panamericana Norte. Iba a 200 kilómetros por hora, cuando los autos no andaban más de 120. Y de repente, el cacha y lo alcanza un Paco en moto, ¿cachai? Diciéndole que parara, ¿cachai? Diciéndole que parara el Paco, Chucha, Pero Pepe Pato, como un buen burgués, ¿cómo lo iba a parar un Paco a él? Entonces apretó 500 por hora, Puta, partió el auto a 500 por hora, de 200 a 500, así, en 2 segundos. Bueno, media hora después venía de vuelta de Arica. Claro. Va pasando por Tiltil y puta, habían Paco, lo pararon, habían Paco, había una ambulancia, Concha, no estaba la cagada, Entonces le dicen, señor, por favor, bájese del auto. ¿Qué pasó? ¿Usted es responsable de la muerte de un carabinero? Yo, ¿pero por qué es responsable de la muerte de un carabinero? Claro, porque un carabinero trató de pararlo a usted. Sí, efectivamente, pero yo pensé que me iba haciendo señas, jugando. Sí, pero usted no sé qué hizo con su auto, partió a una velocidad extraordinaria. Claro, apreté el botón de 500 kilómetros por hora y el auto partió a 500 kilómetros por hora. Sí, pues señor, usted es responsable de la muerte del carabinero, porque el carabinero pensó que la moto se le había parado y se bajó. Ese era el humor. Yo lo vi después en Condorito, ¿cachai? Pepo copió ahí. Bueno, siempre pasaba eso, se alimentaba de eso. Oye, es momento de que nos regales otra poesía, a que tú quieras, elige. Y preparen sus preguntas. Tenemos que cerrar esto en algún momento. Yo podríamos estar aquí hablando 6 horas más, pero hay que ir a tomar 11. Hay que ir a tomar 11. Pero preparen sus preguntas, ¿ya? Preparen sus preguntas. Mientras Mauricio busca y nos dice en qué página para que la gente pueda tomar su libro y todos tomamos y lo leemos juntos. No, hagamos lo siguiente. Yo propongo otra cosa. Alguien que me diga un número entre el 23 y el 256. 156. 156. Busquemos entonces 156. Pero es que ese es muy fuerte. Mira, aquí está. Oh, está en blanco. ¿En serio? Al agua. Ah, no, pero este no está en blanco. 150. Ah, pero la que sigue, ¿no? Ese es el título. Bueno, siguiente. Vamos a leer 157. Sí. Y bueno, debo decir 2 cosas. Vamos a hacer una excepción, cosa que no me gusta mucho hablar sobre los poemas que uno escribe, pero creo que vale la pena ya que estamos haciendo una, como diría un gringo, una close reading. Sí, estamos muy íntimos. Lo que se supo acá no se cuenta, no salga de acá lo que hemos hablado, ¿eh? Y tiene 2 detalles esta canción, este poema. Primero, que el último verso yo lo tomé de un poema bellísimo de la poeta Teresa Calderón. Ah, Teresa, sí. Me encantó el poema de ella y el último verso de su poema yo lo puse como último verso de mi poema. Y lo segundo, me da un poco de vergüenza decirlo, lo denuncié públicamente en la revista The Clinic, pero así es. Por una coincidencia horrorosa o por un simple robo, Arjona escribió la misma hueá que escribí yo. Y él la canta además. Bueno. Y ganó más plata. Mucho más. Y con menor calidad. Espero. True Egoistic Love. Piensa que cuando me echas de menos, en realidad no me echas de menos, sino que te echas de menos
a ti misma conmigo, haciéndote compañía. Porque cuando yo te echo de menos, en realidad me echo de menos a mí mismo a tu lado. True love, egoistic love. Por eso envejecemos. ¿Otro número? ¿Otro número más? O si no, tú eliges uno. ¿Alguien más quiere decir? Otro número. ¿Cuánto? 80. Ah, pero él estaba con el libro en la mano. Él pidió un poema especial. Ah. 84. 84. Cañamala. Ahí está. Cañamala. La ciudad se mece suavemente bajo mis pies. Estoy rajas rojas. Solo quiero una cama y un té. Estoy rajas rojas. Solo quiero una cama y un té. Ya me meo acebeo. Solo quiero un water y una ducha. Oye, mientras preparan sus preguntas o tú eliges otro poema, yo tengo esta carpeta, la tengo hace muchos años. Estos son los textos que tú me pasaste una vez que los fotocopié. Pero aquí me di cuenta, claro, aquí hay, miren, aquí hay unos textos de un libro de Mauricio. Y me fijé que en esa época tenía mucho dibujo, mucho collage con los poemas. Sí. Eso desapareció después, nunca más te vi, desconozco todo, no he leído todos los libros que tú has publicado, pero había mucho de esta fotografía, sí. Esta cosa media fancinera, media lo que ocurre es que había en Londres un polaco argentino, Miguel Boncha, o Michael Boncha, o Mijail Boncha, no sé, en castellano, inglés o polaco. Y era un ¿cómo se llama? Un diseñador gráfico. Y unos amigos me dijeron, mira, en esta editorial donde él trabajaba como diseñador gráfico, quieren editarte algunos poemas, hacer un librito bilingüe, etcétera, y te lo diseñaría Boncha. Entonces, y justo en aquella época me había salido la posibilidad de retornar a Chile. Yo estaba prohibido mi retorno a Chile, estuve prohibido por 8 años. Entonces yo dije, ya, ok, va a ser un libro para, de alguna manera, agradecerle a los ingleses esta estadía acá. Algunos estaban traducidos, otros los tradujo un amigo de nombre John Lyons. Y le dije a Boncha, ya. Entonces me dijo, ¿y gráficamente qué quieres poner? Y le pasé un montón de recortes de diario y cosas que tenía, entre otras la noticia del diario Guardian, donde se comunica la muerte de Julio Cortázar. Buenos Aires, the Argentine novelist Julio Cortázar, who died in Paris hospital yesterday, age 69. Spent most of his adult life in France, but never abandoned Latin America, identifying himself with Cuba and Nicaragua, and remaining one of the region's leading writers. Shortly before his death, Cortázar gave Nicaragua the rights to his latest book, Nicaragua So Violently Sweet, Nicaragua tan violentamente dulce, ¿no? A collection of reports on the situation there since the 1979 revolution. As a novelist, Cortázar was best known for his 1963 work Rayuela. In 1981, Cortázar became a French citizen. Desde el año 81 era... Bonito eso. Yo lo guardé cuando me lo pasaste para fotocopiarlo, porque yo no tenía ningún libro tuyo en esa época. Era una rareza, ¿no? Y la otra cosa que... Y además los poemas están en inglés y en español. Este es un recorte que hallé... Este es un recorte que hallé en el diario The Sun, que es como la cuarta, ¿no? Sí. Inglesa. Y dice... Sí. Bueno, decía... Este recorte lo hizo como una cosa gráfica el diseñador, el Michael Boncha. Is Charles in love? Debiera decir ahí, ¿no? With a Catholic girl. ¿Está Carlos enamorado de una mujer católica? Y dice abajo, Charles and the girl from Chile, Lucía Santa Cruz. Que también fue melón de primera, porque ustedes no lo crean. Muy bonita ella. Y claro, Carlos salió un
par de veces con ella. O sea, solo por esta La- aparición de este diseñador es que tú las ese libro malas tenía lenguas. esta cosa gráfica, no es algo que a ti te No, interesara yo también mucho. como que fantaseaba con qué hago con esta huevada. Las tenía guardadas en una caja, se las pasé y él hizo esto. Y utilizó esos recursos. Y yo le escribí al diario The Sun muy correctamente, pidiéndole, en aquella época no existía el fax, Sí. ni existía el email. Entonces fue una carta mandada desde una post office, de una oficina de correo, pidiéndole publicar en mi libro de poesía ese recorte, ¿no? Sí. Para tener la autorización, y ellos me respondieron, y eso es lo otro que está aquí abajo, la respuesta del diario The Sun, que dice: Mr. M. Redoles, ¿Cuántos, Mr. King? Mauricio. Redoles. Claro, 3 The Grove, London, N4. 3 The Grove, Londres, North 4. Dear Mr. Redoles, thank you for your letter of 6 January. Yes, you may use the cutting from the Sun of 3 July 1978 which you specify. Please acknowledge the source. Yours sincerely, Kenneth Dowland, Managing Editor. ¿Y lo guardaste esa carta? ¿Lo tenés? Bueno, hace buena pregunta porque me genera un cierto dolor. Hará unos 3 semanas atrás me enteré de que todas mis cosas que había dejado guardar en Inglaterra se botaron a la basura. Pero se votaron recientemente. O hace mucho tiempo ya. Está lo mismo, entonces ya las qué botaron. Las botaron. Tenía una maleta, 2 maletas con libros, fotos, estas cartas y un baúl. Y estuvieron guardados mucho tiempo en la casa de una amiga y un día tuvieron que cambiar parte del ático, porque Te el ático... aguanté, redolé muchos años, chao, dijo. Exactamente, calculo. Pucha, lamentablemente, ¿eh? Sí, así que se perdió, creo yo, se perdió esa carta, a no ser que Pero ahí esté en otro baúl por ahí. Está ahí en las publicaciones. Pero quedó claro. Quedó ahí. Oye, preguntas. Sí, hay una pregunta ahí. Yo quería preguntar, 2 preguntas en una. Del poema de Bello Barrio. ¿Qué estabas sintiendo o pensando cuando escribiste "Aquí nadie discrimina a las mujeres porque todos somos mujeres"? Y quisiera preguntarte también qué mujeres has leído y te han tocado o has encontrado belleza en sus textos. Mira, yo tuve en Inglaterra 2 encuentros con el feminismo que me cambiaron mi forma de ver la relación de género de hombres y mujeres. Una fue una polola que tuve, que era feminista y que de alguna manera me cultivó, sin histerismos, ni gritos, pero me fue mostrando un poco cómo veía ella la situación de su género, ¿no? Y la otra situación fue que en mi universidad, en The City University, tuve de profesora una feminista destacada, marxista, Michelle Barrett, que sus clases eran maravillosas y de alguna forma, al ser marxista además, había ya un diálogo hecho, lo que no nos impedía entrar en discusiones sobre cuál era la relación de clase en la división de género, ¿no? La lectura también de Federico Engels me ayudó en la historia de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y cuando llegué a Chile me encontré con un cuadro desastroso en relación a el tratamiento de la mujer, digamos, por parte de los medios de comunicación, de parte de la cultura en general. Hoy día ya no es tan frecuente, pero en aquella época todavía se decía: y nació la guagua, sí, ¿qué fue? Fue niñita. Ay, qué pena. Era frecuente eso hace 20 años atrás. Chancletita, chuta, bueno, pero la otra será. Eso por un lado. Y creo que las mujeres que he leído y que me han deslumbrado, en primer lugar Gabriela Mistral, siendo ya un hombre viejo, más de 40 años. Antes, Tardíamente, claro, como muchos en Chile. claro, es que ahí viene de nuevo lo que estábamos hablando recién, de que Gabriela, o parte de la literatura de Gabriela, no es para niños ni para jóvenes, Claro. es para gente adulta. Y
Y claro, yo creo que pude entender o captar mejor a Gabriela Mistral después de los 40 años. Eso por un lado. Alejandra Pizarnik, gracias a las lecturas que escuché alguna vez de Verónica Sondek en Montevideo, en un encuentro, quedé deslumbrado con esa lectura y ahí compré un libro, qué sé yo. Bueno, una narradora, pero que también por su narrativa es una narrativa muy poética, María Luisa Bombal, que la hallo extraordinaria. Incluso también está citada acá en Tangos, ¿no? Sí, claro. El cuento de las Islas Nuevas, que dice: se levanta, es alta, delgada, ¿cómo dice? Tiende al desconocido una mano que retira enseguida. Luego se levanta, crece, se desenrosca como una preciosa culebra. Es muy alta y extraordinariamente delgada. Las Islas Nuevas, un cuento de María Luisa Bombal. Muchas integrantes de talleres y gente un poco más joven que yo, o de mi edad, que he estado leyendo, como Teresa Calderón, Nadia Prado, Alejandra González Celis. Ha sido una grata compañía poética. Ocurrió también, y no es menor, que el año 93, 94 fui a un encuentro de poesía en Montevideo y escuché leer a Olga Orozco. Y yo no tenía idea de la existencia de Olga Orozco, no, mi ignorancia era enorme. Y quedé paralizado por el texto que leyó, un texto muy cortito. Creo que terminaba diciendo cómo nombrar a este mundo con esta pobre boca. Y al día siguiente, a la hora de desayuno, entro al comedor en el Casino Carrasco y estaba Olga Orozco rodeada de mujeres que la admiraban, poetas uruguayas, argentinas, chilenas. Y yo, el pelotudo, voy a sentarme ahí, a interrumpir el diálogo femenino, o más que femenino, de mujeres, digamos. Pero fui recibido muy amablemente porque todas eran personas civilizadas. Y ella me dice: ¿y tú cómo te llamas? Yo le digo: Mauricio Redolés. ¿Eres siciliano?, me dice. No, le digo yo. Porque por los bigotes parece siciliano, me dice. Todo el mundo se cagó a la risa. Yo no sabía dónde meterme, bueno, me tragué el café y me fui. Y 2 o 3 días después, yo iba regresando al hotel después de una noche de carrete, eran las 8 de la mañana, el comedor estaba vacío y solamente en una mesa estaba sentada Olga Orozco, en un comedor gigante. Entonces me acerqué, la saludé, le dije: yo soy el siciliano de la otra mañana. Y quería decirle, y le dije que admiraba su texto, ¿no? Eran las 8 de la mañana, sí. Eran las 12 del día. Había pasado Pedro, Juan y Diego por la mesa y los dos seguíamos conversando. Fue increíble. Hablamos de su poesía, de Borges, de Cortázar, de Alejandra Pizarnik. Yo le hablé de un proyecto de libro que tenía. Ella me dio su opinión. Estuvimos hablando de la reencarnación, ella había tenido una nana india en La Pampa, ¿no? Y había aprendido mucho de cuestiones mágicas. Mira, qué interesante. Sí, bueno, fue una conversación increíble. Estuve hasta las 12, a las 12 ya nos levantamos porque iban a servir el almuerzo. Y cada vez que nos veíamos en este encuentro, que coincidíamos en alguna mesa o algo, nos saludábamos con mucho cariño. Y ella me dice: te voy a dar mi libro que traje para regalar, te lo voy a dar. Ah, perfecto, le dije yo: muchas gracias, pongámonos de acuerdo, ¿dónde voy? ¿En qué habitación está? No, me dice: yo te lo voy a guardar y te lo doy. Y nos perdimos de vista y estábamos en un encuentro y me dice: estamos
estábamos en una mesa, estaba hablando ella, qué sé yo, y cuando ella termina de hablar dicen, bueno, un gran aplauso para Olga Orozco, que en este momento se retira porque se va al aeropuerto, regresa a Buenos Aires. Y yo salgo corriendo tras ella, le digo, ¿y mi libro? Y me dice, pero tú te perdiste, me dice. Tú te perdiste. Mauricio, ella tenía un vozarrón de hombre. Mauricio, vos te perdiste. ¿Qué quieres? Los regalé todos. Bueno, le dije. Esa cara tuya ahora la dijo todo. Cagué. En chileno dijiste cagué. No sé si me queda alguno, me dijo. Y para celos míos, ella era muy amiga de un poeta boliviano de apellido Siles, que era hijo de un gran poeta boliviano de la edad de Olga Orozco, que en aquella época debe haber tenido cerca de 80 años, de apellido Siles. Y yo decía, este boliviano Siles, bueno, seguramente prefirió a Siles y no a Chiles. y Siles más encima compartía habitación conmigo. Todo mal, ¿no es cierto? Y un poeta de apellido Escobar, un poeta cubano que se suicidó posteriormente. No porque no le hubiera llegado el libro, se suicidó por ese motivo. Y llego la noche derrotado con la pena, ya después de todo el día, claro. Y veo en el velador de Siles tu libro, el libro de Olga Orozco. ¡Ay, concha mi madre, weón! ¿Cómo se lo regaló? Me lo robo. No me lo puedo robar. No. El libro se lo regaló, así le tengo que reconocer. Pero lo miro. Sí, lo puedo mirar. Prendí la luz, lo abro y estaba dedicado a mí. ¡Oh, excelente! A Mauricio por las aguas invisibles de la poesía. ¿Viste? Tuvo un buen final. Y fui a Buenos Aires como un año después, la llamé por teléfono, conversamos, no pudimos vernos. Y al poco tiempo, ella me llamó, vino acá, estuvo en el Hotel Forestal que está aquí me llamó por teléfono a mi casa, quedamos de vernos y no pudimos coincidir. Ella había venido a la Feria del Libro y no nos vimos. Y su poesía también, para mí ha sido un golpe enorme, la poesía de Olga Orozco. Y este libro que le hablé yo está dedicado a ella. Bienvenidos a la Ciudad Alta. Oye, aprovechemos que está Mauricio. Otra pregunta más antes de terminar. Sí. Este señor, ¿cómo se llama él? ¿Cristóbal? ¿Quién es este tipo? Gritóbal. Gritóbal, grita ya Gritóbal. Dentro de la genealogía de poesía y literatura femenina, quería preguntarte por Violeta Parra, ¿no? Porque en el fondo sus textos para mí son literarios y poéticos, ¿no? Si bien están en un formato canción. Entonces te quería preguntar cuánto te pegaron a ti y cómo te acompañaron esos textos a lo largo de tu vida. Bueno, los textos de Violeta Parra son textos que efectivamente, como tú dices, conocemos mayoritariamente por la musicalización que hizo ella. Y el texto con la música de la Violeta resultan casi inseparables. Y en tanto canciones me recontra convencieron de la belleza de la construcción de una canción. Me acuerdo que a los 12 años yo era un fanático de Parabienes al revés, que cantábamos con una nana que teníamos, la Hortensia, de Tomé, y mi hermana Marcela, y estábamos horas cantando. Una carreta enflorada, te detiene en la capilla, el cura, era el año 65, todavía estaba viva Violeta, faltaban 2 años para que se pegara un tiro, y nosotros conocíamos la versión, sabíamos que era la canción de ella, conocíamos la versión de Las Cuatro Brujas. Posteriormente, Que dirá el Santo Padre, me golpeó enormemente, y cómo además sus textos eran crónicas históricas. De allí supe la existencia de Julián Grimau, luchador español, asesinado por la dictadura de Franco. En la cárcel me acuerdo un marino de apellido Dote que cantaba Volver a los 17, El Rin del Angelito, también lo conocí en aquella época en la cárcel. Y con un compañero que vivía en la celda del lado, el Elefante Moya, cantábamos Qué pena siente el alma,
que es, tengo entendido, una recopilación de Violeta Parra más que una canción de ella, pero además es tan recopilación de la Violeta que mi madre, que falleció el año pasado a los 95 años, aprendió esa canción siendo niña. Mi madre nació el año 20, Violeta el 17, Violeta era 3 años mayor. Y mi madre debe haber aprendido esa canción el año 28, a los 8 años, por su abuela, cuando Violeta tenía 11 años. Y cantábamos esa. Y las 3 primeras canciones que canté en público alguna vez en mi vida, una de ellas es Qué pena siente el alma, de Violeta, recopilado por Violeta Parra. La primera canción, una de las primeras canciones, puede haber sido la tercera o cuarta que aprendí en mi vida, es Casamiento de Negro. Ahora, a propósito, después tuve el honor de conocer a don Nicanor Parra y saber el amor que él le tenía a la Violeta. Y alguna vez, no sé, de alguna manera yo he sentido, conversando con don Nicanor, que Violeta para él, siendo una hermana 3 años menor, para él fue una maestra. Siempre he tenido esa sensación y traté de reflejarlo en un poema que está acá, si es que lo encuentro. ¿Cómo se llama? Se llama Un limerick para Nick. El limerick es un tipo de poetización... 82. De poetización inglesa, anglosajona, que tiene una forma de 5 versos. Generalmente hace mención a un lugar, hace mención a un nombre. There was a young man from Aberdeen. Había un joven de Aberdeen, ¿no? Del norte de Inglaterra, de Escocia más bien, del norte de Escocia. El libro de Juan Luis Martínez, la nueva novela chilena, esa gran maravilla del libro, comienza con un limerick recogida por Edward Lear, el autor del libro de limericks, y citado por Juan Luis Martínez. El filósofo Juan Ribano tradujo el libro de limericks de Edward Lear. Bueno, yo intenté un limerick, se llama Un limerick para Nick, y dice: había un poeta en las cruces que relampagueaba con sus propias luces, mas tuvo una hermana que fue su campana de este flagrante poeta en las cruces. Ahí está. Homenaje a don Nica y a doña Violeta, grandes poetas chilensis. Oye, vamos cerrando ya. Quiero pedirte que nos leas un éxito. Esto es emblemático, ¿no? ¿Cuál? ¿La persecución? La persecución del poema y la poesía según mi padre conmigo jugando fútbol, comillas. El placer de engañar adversarios por dribles inesperados antes de marcar un gol al lado de las manos impotentes del portero era para mí un placer verdaderamente poético, por extraño que pueda parecer. He creído siempre que el fútbol tiene algo común con la poesía. Evgeny Evtushenko. ¡Vaya sobre él! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡No le crea! ¡No le crea! ¡Solo no le crea! ¡No sé qué engañar! ¡Retroceda ahora! ¡Vaya con el señor! ¡Vaya con el señor! ¡Retroceda ahora! ¡Espere! ¡No me salga! ¡Espéralo ya! ¡Saca de ahí! ¡Saca de ahí! ¡Saca de ahí! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Salga! ¡Usted me... ¡Señor suya! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Levante la cabeza! ¡Levante la cabeza! ¡Salte! 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 ¡Llévele usted! ¡Llévela, señor! 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 ¡Llévela! ¡Levántele! ¡Sáquese de ahí! ¡Dispare de ahí! ¡Sáquese de ahí! ¡Dispare de ahí! ¡Vamos bajando! ¡Vuelvo! ¡Vamos bajando! 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 ¡Vuelva! ¡Búscalo! ¡Vamos bajando! ¡Sígalo! ¡No le crea! Sígalo, no le crea. Mira a ella, señor Noel. No se engañar, vaya a ella, Noel. Muy bien. Lléveselo por la orilla. Calmado. Vamos saliendo, calmado. ¡No pierda la calma! Calmadito. Acompáñame ahora, vaya conmigo. Siga, corra ahora. Salte. No, tráigalo usted primero, señor. Sígalo, muy bien. Tráigalo usted, yo estoy por la orilla, muy bien. Tráigalo usted. Suéltela.
Suéltala, señor, no se la come, no se la come, no se quede con ella, no se quede con ella. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, mía, suya, míreme, no le crea, míreme, señor, no crea, no sabe, está solo, no le crea, síguelo, vaya ahí, no le crea, no le salga, sácale, no le salga, espérenle, crúcesele. Un aplauso para Mauricio. Podríamos estar hablando muchas horas. Yo, en lugar de preguntar mucho, preferí que Mauricio nos fuera contando cosas. Escuché cosas que nunca había oído en ningún otro lugar. Les agradezco a ustedes esta noche. Oye, cortito quiero decir 2 o 3 cosas. La primera, bueno, a mí en realidad, en general no me gusta hablar de lo que viene, porque si no llega, van a decir tú engrupiendo. ¿Ya? Pero son trabajos que están realmente ya terminados. Y proyectos que están muy avanzados. Entonces voy a hablar 2 o 3 cositas para que sepan. Viene en septiembre un libro que se llama Algo Nuevo Anterior, que son recuerdos muy cortos de 4 o 5 líneas, una página a lo más, 2 páginas. Va a ser publicado por Random House. Viene un cancionero que se llama Otra Cosa y que tiene 78 canciones, en que casi todas son absolutamente mías y algunas tengo compartida la letra o la música. Viene un libro que hizo Cristóbal, que es una recopilación de crónicas que se llama La Pupila Insomne. Viene la edición en vinilo del disco Bello Barrio y espero antes de fin de año en Cueto 638 tener una librería y disquería donde van a estar estos productos y otros más. Va a ser un espacio que ya los invito a acercarse para dejar libros, dejar discos, si ustedes son productores de música o textos. ¿Dónde va a ser? En Cueto 638, librería Beta Pictures. Beta Pictures es una estrella que está a 52 años luz de la Tierra y es tal vez la primera estrella en que se supuso que había exoplanetas. Vale, sí. De gastronomía, incluso. ¿Ah? Clases de gastronomía. Somos polvo de estrellas. Oye, como decía yo, quiero agradecerte, Mauricio, que hayas estado con nosotros, a ustedes, esta multitudinaria gente que vino a verte, a saludarte. Compren el libro de Mauricio, busquen su música, ahí está. Démosle un nuevo aplauso, muchas gracias por venir.